Después del último cuarto, legado, formación y nuevas formas de seguir en el juego. En el deporte, como en la vida, hay un momento que todos saben que llegará el último cuarto, el pitido final, el cierre de una etapa. ¿Pero qué viene después? Hoy abrimos una conversación profunda y necesaria. ¿Sobre qué? Pues sobre cómo transformar el legado deportivo en nuevas formas de impacto, formación e inspiración, porque retirarse no significa desaparecer y dejar de competir no es dejar de influir. Nos acompañan tres perfiles que representan diferentes generaciones, pero una misma pasión por mantenerse en el juego, aunque el terreno haya cambiado. Os presento a Chechu Biriukov y Vicente Ramos, leyendas del baloncesto del Real Madrid, que han convertido su experiencia en motor de formación y valores. Los recibimos. Por aquí. Bienvenido, don Vicente. Bien hallada, doña Marta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, lo mismo, un gustazo. Un beso. Conocerte. Igualmente. Después de tantas veces como te he visto. También recibimos a Pablo Beguer, jugador de la Kings League y creador de contenido que está escribiendo su propio camino entre el deporte y el universo digital. No, tú ahí. Vale. Hola, ya nos hemos visto, Ya nos hemos visto. a lo largo del día de Buenas, hoy. un placer. Hola, Pablo. Igualmente. Pues nada, podéis tomar asiento, poneos cómodos o no Muchas sé si gracias. queréis tomar alguna foto. Si no, lo dejamos para después. Qué bien. Tengo ahí, gracias. Yo, a mí sí. Vale. Qué bien acompañados estamos. Qué bien acompañada que estoy, cerrando el MetaWorld Congress aquí en el Show Arena. Aún quedan por ahí actividades, pero con esta charla lo cerramos y qué bien hacerlo con vosotros. Os voy a ir lanzando preguntas, pero bueno, esto es una conversación, como si fuera una conversación entre amigos, ¿vale? Podéis intervenir cuando queráis y, bueno, y decir lo que sintáis, lo que os apetezca. ¿Cómo vivisteis el momento de dejar la competición profesional? Bueno, yo creo que mejor conteste Vicente porque es más mayor de todos nosotros. Pues le Y ha cedemos dejado- la palabra a don Vicente o Vicente. Vicente. Vicente, por Vicente. favor. Por favor. Bueno, lo dejé con una relativa tristeza, con algunos proyectos de futuro preparados durante el último año de carrera deportiva para integrarme en el mundo profesional, pero sí debo reconocer que con una profunda tristeza e incluso me costó alguna lágrima el día de que asistí al primer partido en el que yo ya no jugaba. Me tuve que salirme por detrás a los pasillos y soltarme allí unos lagrimones. Fue bueno, ahora te pregunto a ti, Vicente, ¿fue una decisión clara o una transición más progresiva? La misma pregunta será para ti también. Fue una transición clara porque en mi tiempo yo juego 14 ligas para que se sitúen ustedes. Yo juego del 64 al 68 en el Estudiantes y del 68 al 78 en el Madrid. Estoy hablando del siglo pasado, por eso te decía que soy un dinosaurio. Y milenio. Y milenio también. Entonces, el mensaje que recibíamos los deportistas o los jóvenes cuando nos iniciábamos en el mundo del deporte era muy unívoco, de forma que tanto los padres como los profesores, los entrenadores, los directivos, todos te decían: Vicente, estudia, que esto se acaba y que mañana te tendrás que integrar en un mundo laboral diferente de lo que estás haciendo hasta ahora. Y entonces, pues, eso hizo que no solo yo, sino que todos los jugadores de mi generación, pues, cursáramos estudios superiores y demás y pudiéramos formarnos para una integración laboral el día de mañana. ¿Tú, Chechu, cómo lo viviste? Bueno, en mi caso es un poco distinto a Vicente porque yo llegué
con 20 años a España, a Real Madrid. Jugué 11 años y dejé el baloncesto a la edad bastante temprana, con 32 años. No ha sido programado porque todavía tenía 2 años de contrato, pero bueno, por la situación laboral, por decir así, en aquel momento, pues tenía que dejar el club, o decidí dejar el club, y tenía que buscarme un poquito la vida. O sea, con franqueza, no, en este caso, en mi caso, es buscar un poco la vida. No puedo quejarme. Bueno, he solucionado esta fase de mi vida. No ha sido fácil, ha sido duro. También es verdad, y lo reconozco y estoy de acuerdo con Vicente, que pues dejar no sé, tu profesión, que llevabas, yo en mi caso llevaba 20 y tantos años jugando al baloncesto, pues me costó mucho. O sea, me costó mucho y además me fui a un ámbito laboral absolutamente distinto al baloncesto, ¿no? Pero bueno, son cosas que sobreviven. O sea, cuando eres joven, con 30 años o 32 años que tenía yo, pues se recupera y, digamos, se consigue pues otras metas, otras historias, en fin, y otro trabajo. Y con esa edad, ¿qué es más duro? Hasta que tomas la decisión, esa decisión tan difícil, o lo que viene después de tomar esa decisión. ¿Qué es más duro? Pues en mi caso, Sí, yo creo que tomar decisión, llegar al baloncesto, pues yo he dejado el baloncesto pues con una cierta soltura, por decir así, ¿no? O sea, económica, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, tenía más o menos preparado un plan pensando qué es lo que voy a hacer ahora. Lo más difícil es encontrar tu sitio en la sociedad, desde mi punto de vista. Es lo más difícil. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer ahora después de tu, digamos, de tu época de jugador de baloncesto profesional? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Dónde puedes encajar? ¿O qué es lo que vas a, digamos, pues, o abrir un negocio o buscar una solución de otro tipo? En fin, eso es lo más difícil. ¿Y en tu caso, Vicente? En mi caso también. Yo, afortunadamente, la decisión estaba tomada desde mucho tiempo antes, y ya cuando te anuncian que es tu último año de contrato, evidentemente ese año ya te lo pasas todo enfocando el futuro. ¿Disfrutas ese último año o lo sufres? Lo sufres, sobre todo porque como ya eres el más viejo del banquillo, estás aquí en el extremo, lo siguiente es que viene Corbalán o Cabrera o alguien, hace pum, y tú te encuentras ya en la calle. Estás fuera. Esto es fuera. Entonces lo sufres un poquito, Pero, y tardé 2 años en encontrar trabajo, pero durante el tiempo en el que había sido jugador, saqué el título de entrenador nacional y de monitor polideportivo con validez en diferentes países de Europa y tal. Y estuve entrenando para no tirar de los ahorros, me puse a entrenar un equipo y bueno, en cuanto surgió después el trabajo, pues ya llegué al final de temporada, estuve 2 temporadas entrenando. A temporada y media, en medio de la temporada, surgió el trabajo y ahí tuve que madrugar, pernoctar y hacer de todo. Hice vivir como... Ser normal. Ser normal. Y ahí te liberaste, ¿no? A pesar de los horarios. Así fue el cambio. Pasé por ser entrenador, que si a lo mejor hubiera continuado en la línea de entrenar, pues igual mi proyección hubiera sido como la de muchos otros que encuentran su sitio en el banquillo como entrenador. Claro. ¿Y se prepara emocional y mentalmente a los deportistas para el después? ¿O cuando empezáis tiran de vosotros? Depende. Y no. Bueno, sobre todo me imagino que ahora, un poco por lo que hablábamos en otra mesa redonda que hemos tenido esta mañana, a lo mejor antes seguramente se hacían las cosas de una forma y ahora se hacen de otra. Entonces,
Primero, como tenemos aquí dos generaciones diferentes, ¿cómo se hacía en vuestra generación? Y luego nos das tú también tu punto de vista de cómo se hace ahora con generaciones más jóvenes. Antes, ¿se preparaba a los deportistas mentalmente? ¿Se daba importancia? Desde el ámbito deportivo, poco. Desde el ámbito personal, privado, íntimo, el núcleo íntimo, familiar y demás, sí. Y actualmente tengo la sensación, pero no lo puedo confirmar, al ser todo mucho más profesionalizado, porque si os dijera mis contratos os reiríais un montón, pero si queréis luego lo cuento como anécdota. Sí, Claro. Cuéntalo. Pues Me lo pones en la mesa, yo lo en la actualidad todo está mucho más profesionalizado. El entorno deportivo solo se enfoca y solo se encarga de las vivencias y de las necesidades y de cubrir los espacios que conforman tu vida deportiva, pero no se ocupan en absoluto o muy poco, diría yo, en lo personal. No sé cuál es tu opinión al respecto. No, bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que nadie nos prepara. Ahora mismo yo creo que ha cambiado la historia. Vicente se retiró, si no me equivoco, en los años 70, yo me retiré en los años 90. Más o menos, son distintas épocas, pero más o menos se parecen. Ahora mismo yo creo que ha cambiado mucho. Los deportistas actuales, o digamos deportistas de élite, ya se preparan, digamos, ya saben que esto dura hasta una cierta edad, 35 años o hasta 40. Bueno, hay gente que aguanta hasta 40, pero bueno, pero esto se termina, entonces tú tienes que estar preparado para la vida laboral o la vida distinta de lo que estabas llevando hasta este momento. Es verdad que él ha sacado, por ejemplo, el título de entrenador. Yo no he sacado el título de entrenador, lo tenía muy claro. Quería hacer cualquier cosa, pero que no sea baloncesto. O sea, quiero decir, ya que ya he estado 20 y tantos años en baloncesto, pues quería hacer algo distinto. Bueno, la vida me ha permitido hacer algo distinto. No puedo decir que he triunfado, pero bueno, ha estado bien como la experiencia laboral. Pero antes entiendo que no se daba, ahora nos lo confirmas tú, Pablo, no se daba tanta importancia en general, ¿no? En todos los aspectos de la vida a la parte emocional, ¿no? Entonces igual tampoco por ahí se cuidaba tanto al deportista, ¿o sí? No diría Es una yo. sensación. No diría yo que no se cuidara la parte emocional, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que la vida nuestra en el equipo, en el entorno deportivo y demás, tenía una gran carga emocional y un gran compromiso entre todos los jugadores en cuanto al enfoque que teníamos de conseguir una serie de metas. Por otro lado, hay también una particularidad, y es que los equipos, o al menos, bueno, en general todos, en el mío, en el Real Madrid de los 70, mucho más, pues había de los 12 jugadores, si cambiaba uno o dos al año, ya era bastante. Entonces, todos nos manteníamos mucho más tiempo en la plantilla, y eso conformaba una unidad entre los jugadores que daba lugar a una convivencia muy íntima, a una preparación emocional de los partidos en conjunto, en fin, sí. Lo que no había, efectivamente, es un psicólogo en el equipo. A eso me refería. Exacto. Eso sí es cierto, que eso no lo había entonces. Yo quiero añadir lo que has dicho, Vicente, una cosa. Yo cuando llegué a Real Madrid, en el año 83, el único, bueno, se puede decir médico que teníamos en el equipo era un podólogo. No había ni fisioterapeuta, porque no existía esa profesión de fisioterapeuta, y por supuesto no teníamos un masajista, pero podólogo sí que tenemos. Los pies teníamos muy bien, todo el equipo, ¿eh? Esto es como anécdota, digamos. Y tú, Pablo, ¿cómo se prepara emocional y mentalmente a los deportistas ahora? A ver, yo creo que ahora sí que ha mejorado un poco más, porque Las como nuevas bien ellos generaciones. decían, hay pues más psicólogos, te dan más herramientas para que te cuides más a nivel físico y sobre todo a nivel mental,
Pero yo creo que aquí los clubes utilizan un poco a los jugadores, si no os estáis de acuerdo, un poco como activos, que si en el momento le estás haciendo puntos, asistencias, rebotes, eres una estrella, pero el momento que dejas de destacar tanto, sufres lesiones, no estás dando tu nivel, te empiezan a dejar un poquito más de lado. Y yo creo que aquí los clubes tienen que cuidar un poco que sigue pasando el factor humano, el factor psicológico del jugador, porque cuanto mejor estés psicológicamente, más rendimiento te va a dar. Entonces, acompañarle un poquito más en el proceso. Entonces, es algo que se va haciendo mucho, sí que se sigue haciendo mucho, donde se hace sobre todo mucho es en las canteras. En las canteras de los mejores de clubes sí que se cuida mucho la parte psicológica, les forman como personas y eso les hace que les den unos valores y una manera de pensar que a la larga pues, es muy beneficioso. Yo, si me permite añadir a Claro lo que que has dicho, Pedro, ¿no? Pablo. Pablo. Pablo, yo creo que lo que están dando ahora un enfoque muy importante en el tema de psicología deportiva. Yo creo que es muy importante. O sea, de verdad, nosotros no hemos tenido, básicamente, nosotros tenemos la recuperación de algún fracaso o alguna victoria, lo que sea, a los compañeros del equipo y nada más. Pero yo creo que no siempre se puede arreglar. Si tú tienes un problema o tienes, digamos, de repente te cierres, o sea, no te salen bien las cosas, etcétera, etcétera, psicología deportiva es muy importante. Y ahora, no solamente, digamos, en el equipo, digamos, en el primer equipo del club, o sea, en los jóvenes, para superar, digamos, pues esta angustia, esta sobrecarga, o sea, esta, digamos, necesidad de ganar, porque estamos, por ejemplo, nosotros estamos en un club como Real Madrid, o sea, ganar es obligación. Entonces, claro, esto lleva mucha carga encima y sobre todo a la gente joven. Yo creo que la psicología deportiva es el gran avance actualmente en deporte, desde mi punto de vista. Entonces, eso es lo que hubierais echado de menos, lo que os hubiera faltado en aquel momento. Bueno. Pues no lo echábamos de menos porque yo creo que en aquel momento, en aquellos años, hablo de los 70, después que Chechu lo amplíe con los 90. En aquel tiempo había una figura muy importante que era el directivo. En algunos equipos era el directivo, en otros era el propio entrenador el que dirigía un poco humana y personalmente a los jugadores y demás, pero todos habréis oído hablar de Raimundo Saporta en el Real Madrid, y se ocupaba muy directamente, particularmente de los jugadores jóvenes que venían a Madrid, fichados desde fuera, y se ocupaba de que sus padres estuvieran satisfechos con lo que estudiaban, con lo que comían, dónde residían, cuánto dinero de bolsillo tenían y que no pudieran tener excesivo dinero para malgastar, etc. Esa figura que da que conforma una cierta protección, como pudiera ser en un momento dado un psicólogo en un equipo, pues esa figura la ocupaban otras personas en aquel tiempo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Si seguimos después de los años 70 a los años 80, cuando yo llegué en Real Madrid, la figura que está diciendo Vicente, o se refiere Vicente, en mi caso fui Lolo Sáenz, que era entrenador de Real Madrid en aquel momento. Y la verdad es que ha sido como un segundo padre para mí, aparte de darme confianza. Claro, yo vine en otro país, de Unión Soviética, no conocía idioma, no conocía costumbres, no conocía nada absolutamente, ¿no? Entonces, una de las partes, digamos, una de las personas que me ayudaron en este aspecto es el Lolo Sáenz, y quiero resaltar a una figura una figura para mí, en este caso, es Rafael Rullán, que desgraciadamente murió hace 3 días de una enfermedad larga y dolorosa, y entonces él para mí ha sido como el padrino, o sea, ha sido una especie del padrino que me introdujo pues, en la sociedad española, por decir así, en mi caso. O sea, me enseñó cómo es el club, cómo es el Madrid, cómo es España, las costumbres, historias, en fin, me sacaba de mi casa, porque claro, yo vivía con mis padres, con mi tío, con mi hermano, con la mujer, con la niña, amigos no sé qué, amigos no sé cuánto, una especie de una familia gitana, por decir así, con todo respeto hacia gitanos, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, tenemos 10 personas en un piso, entonces, claro, a mí, digamos, pues me enseñó un poquito, introdujo y me ayudó, digamos, pues a acostumbrarme a lo que es España, lo que es Madrid, lo que es Real Madrid y lo que es el equipo, ¿no?
Sí, porque además eso representaba el papel del capitán del equipo. Del capitán. Aquel momento era Porque en capitán. aquel momento era el capitán del equipo y el capitán era responsable de transmitir el estilo y la forma del equipo a los jugadores que se iban integrando. Bueno, había una ventaja también. Nunca pagaba yo. O sea, pagaba siempre, los veteranos siempre pagaban. Buena ventaja, ¿eh? Ese siempre era el estilo. Es verdad. Yo creo que hoy en día sí que se ha perdido un poquito este concepto de apadrinar, porque cada uno va más por libre, pero sí que es verdad que el club te da muchas herramientas y muchas personas para que te cuides, para que te introduzcas bien en el país, en el idioma, para que te sientas cómoda, para que puedas rendir, porque al final es el objetivo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es muy importante, aparte de la parte psicológica, que de adaptación de una persona que viene de otro país y de otras costumbres, yo creo que lo que existía antes, por lo menos yo he tenido esa suerte de que me apadrinaron y yo me sentí muy integrado desde el primer momento en el equipo. Y mira que tenemos un equipo complicado, ¿eh? Todos son estrellas y la leche, o sea, pues, no era fácil, pero bueno. Pero yo lo reconozco que yo he sido aupado, digamos, de estar en el equipo y he aupado, me introdujeron, digamos, en España, porque hay mucha diferencia entre Unión Soviética y España en aquel momento, en los años 80, y yo he tenido, en este aspecto he tenido mucha suerte. ¿Y sentís que el conocimiento de un exjugador está suficientemente aprovechado por la sociedad actual, por el ecosistema actual? Os la dejo a los tres. Contesta tú porque tú sabes mejor. Vamos a ver, es que no todo el conocimiento de todos los jugadores puede ser absorbido por el deporte. Es decir, no todos van a poder ser después entrenadores, profesores en los colegios, formadores de equipos pequeños, de etapas de formación, etc. Yo creo que ahí rige una ley de mercado, en el sentido de que quien mejor está preparado pues va encontrando su sitio. Y luego, sobre todo, existe, como en cualquier otra profesión, existe la vocación. Quien ha tenido verdadera vocación de entrenador, como puede ser el caso de Lolo Sainz, de Aito García Reneses, de Moncho Monsalve, de Pablo Lasso, os cito unos cuantos nombres de las últimas generaciones, para que ellos desde siempre han querido ser entrenadores y han empezado desde abajo. Lolo empezó entrenando en un colegio donde de allí sacó de los infantiles y luego los juveniles a Juan Antonio Corbalán, que después lo integraron, después le integraron a él como segundo entrenador, pero empezó desde la base. Desde abajo, de la base. Claro. Sí. Yo entiendo que es así. Por un lado, vocación, esfuerzo, y esos que más se esfuerzan y esos que tienen mejores condiciones pueden ser absorbidos, y ese conocimiento sí lo recibe de nuevo el deporte. Yo estuve solo 2 años entrenando, 2 temporadas, y ya no enseñé más. Me fui a otro entorno, a otro ambiente, donde el que aprendía era yo a hacer otras cosas. Pablo. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿Quieres dar tu opinión? pero también es verdad que en la parte vocacional sí que es más de baloncesto, pero yo estoy seguro que vosotros habéis vivido un montón de vivencias, anécdotas, experiencias, y al final, ostras, yo me tropecé con esta piedra, y a los chavales de la cantera, oye, ir con cuidado, formaros como personas, ser respetuosos, tener los pies en la tierra, todos estos conceptos que a mí, por ejemplo, en Melor Escala me ha pasado que cuando le vienen de una persona que respetan, que han sido su ídolo y demás, les va a entrar mucho más por los oídos que no si se le dice a una persona ajena. Entonces, yo sí que creo que los exprofesionales tienen un gran papel, tanto en el deporte como en la sociedad, para seguir creciendo y sobre todo formar a personas, y al final sí que es verdad que es un poco vocacional, si quieres seguir metido en el deporte o quieres llevarlo a otro ámbito. Pero esa experiencia profesional, para mí, para todos los ámbitos de la vida, es de 10. Es cierto, es cierto. Es cierto, yo estoy de acuerdo con eso Pablo. completamente de acuerdo. Pero si yo tomo este otro camino y no me muevo en el entorno de la formación de los chicos del colegio y demás, pues no tengo oportunidad. Además, en realidad se te abre, es como el abismo que te viene ahí delante, como iba a decir aquí en el... ¿Cómo se llama esto? El escenario. En el escenario,
Que te vas ahí a ese día caer, ¿no? es que tienes la sensación de que estás ahí al borde y que te vas a caer a un En la precipicio. corbata, se llama que- la corbata. ¿Ah, sí? Sí, la esa corbata. zona del escenario corbata, se no llama sabía. la corbata. Bueno, pues la corbata tienes el miedo de que te asfixie Ya. al día siguiente de dejarlo. Entonces, claro, tienes que concentrar todos Ya. tus esfuerzos en Pero- el aprendizaje del nuevo modelo. Total, pero también, imagínate, en una empresa obviamente tienen los departamentos y tienen los diferentes trabajadores. Los deportistas de máximo nivel, tal y como han trabajado en equipo, han tenido que jugar conjuntamente, has tenido que depender de tus compañeros y que dependan de ti. Esa Completamente de experiencia acuerdo. es tan importante que en cualquier ámbito empresarial de la vida funciona. Absolutamente. Entonces, yo creo que... Y aplicas muchos de esos principios deportivos, Muchísimos. los aplicas luego en la empresa, absolutamente Sí, sí. de acuerdo. Y en la vida también. Tienes toda la razón, y en la vida, claro. Sí, que sí, sí, sí. Al final todo queda, ¿no? Así es, así es. Os quería preguntar, tú sí lo sé, pero de vosotros no lo sé, si estáis en contacto con las nuevas tecnologías. ¿De qué Sobre manera? todo. ¿Eh? Decente sobre todo. Es un nombre de nuevas tecnologías, ¿no? Sí. ¿O no? Hombre, Bueno, yo sí también, a través de mi hijo. O sea, tengo hijo de 15 años Contadme y qué- de una hija. Y la verdad es que yo lo reconozco, cualquier problema que tengo yo con teléfono o con ordenador, le llamo, Maxim, ven aquí. A ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué algo. pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? Entonces él me arregla, como en 5 segundos, me arregla todo, ¿no? Están todo el día con el TikTok, ¿no? Todo Todo el no, día. más que no es muy de TikTok. ¿De qué es- son? Es vamos, un poquito... Pero es verdad, yo le llamo esta generación de 2000, o sea, que nacieron a partir de 2000, son gente que ya tiene como un chip metido en la cabeza, que tiene una facilidad para todo tipo de cosas relacionado con nuevas tecnologías. Yo nací en 63, o sea, llevo ya como 40 años de retraso, y ya no digo de gente. nací en el 47, condenado. Voy a Así cumplir descubrimos. 79. Voy a cumplir 79. ¿Tienes redes sociales, Vicente? Sí. Sí, ¿Las usas? Un poquito, cada vez menos, pero sí, manejo muy bien el ordenador, todas las aplicaciones, el teléfono, por supuesto. Esta misma tarde mi mujer ha tenido un problema en el teléfono, se lo he resuelto. He tenido que buscar la tarjeta del teléfono y encontrar el PUC durante media hora. Dios Eso mío. es dificilísimo. Eso es Bueno, complicado, ¿eh? Pues lo más difícil es encontrar la tarjeta. Y lo más difícil es encontrar el... El PUC. Bueno, pues eso me ha ocurrido media hora antes de venir para acá. Y lo que sí hago mucho es que leo y veo podcasts y escucho podcasts y los veo ya en YouTube y tal sobre inteligencia artificial que me tiene ¿Te tiene enganchado? Me tiene enganchado. Entonces estás en el lugar correcto. Me tiene enganchado, sí, sí. Todavía no he practicado, pero sí me he metido a saber cómo funcionan las redes neuronales y demás, y saberme manejar en este medio, y si algo me da pena es que no voy a llegar al gran desarrollo de la IA, pero bueno. Bueno, te Pero digo bueno. una cosa, Vicente, la tecnología va muy rápido. La legislación no tanto, pero la tecnología va muy rápido. Ajá. Mucho más de lo que, ¿verdad? Bueno, tú Así que es, estás así metido es. y a veces lo que pensamos que se va a desarrollar en 5 o 6 años, igual en uno. Él está diciendo En uno, ¿no? Alfredo, que es tecnólogo, dice en uno. Es una pasada hacia dónde va y sobre todo el uso que le podemos dar. Antes estaba viendo una ponencia de inteligencia artificial aplicada en el deporte que la estaba escuchando y te decían, por ejemplo, hablando de baloncesto, en qué posiciones pueden estar o qué porcentajes de tiros hay gracias a la inteligencia, te calculan todos los datos, te dice qué porcentaje más de éxito vas a tener. O sea, al final será un videojuego jugado por humanos. Pero para mí la clave de la inteligencia artificial es que siempre te dará datos y te dará posiciones, pero siempre es el humano el que toma la última decisión y dice, voy por aquí o voy por ahí. Por supuesto. Por supuesto. Sí, pero hasta ahora, pensar que todavía existe, que en la actualidad existen multitud de aplicaciones para ir haciendo eso un poco a pedalete. Pues, Sí. Excel, tal, no sé qué, y demás. Entonces, imaginaros que cuando termina un partido de Euroliga, el equipo anfitrión tiene la obligación de darles en diversos chupetes
le tiene que dar, no sé si son 3 o 5 y tal, y los entrenadores en el avión de vuelta van todos con su ordenador, con su y los ves y tienen un campo de juego, están allí identificando las jugadas más importantes, metiéndolas en memoria para hacer el scouting para el próximo partido, etcétera, etcétera, No etcétera. solo eso, Lo Vicente. que pasa es simplemente pasar de las aplicaciones actuales Exacto. a la tecnología nueva. Y no Está solo claro. eso, imagínate que se puede aplicar en directo. Tú estás en el tercer cuarto, te das cuenta que el ala del otro equipo no está defendiendo bien por el lado derecho porque te lo ha dicho la inteligencia artificial. Y tú le dices a tu ala de equipo que ataque por ahí o el pick and roll y ya en el mismo partido, en el momento, ya estás aplicándose la inteligencia artificial. Lo que significa que va a haber una exigencia de cambio de roles, de funciones, en lo que son entrenadores Lo que ayudantes. son entrenadores, exacto. Los entrenadores ayudantes van a ser técnicos en determinadas funciones de acuerdo al conocimiento, al desarrollo que tenga la tecnología y al conocimiento de estas personas y tal, para darle la mayor información posible al Claro, decíamos en la charla anterior que ahora lo que está faltando para que eso pueda suceder, ¿no? De tomar las decisiones en tiempo real, necesitas una botella de No, agua. tengo aquí, gracias, muy Vale. amable. Perdón. Gracias. Que lo que pasa es que ahora están faltando personas que todos ese análisis de datos, ¿no? Todos esos datos que llegan, una persona que los traduzca, porque si no es tan lento que se ralentiza todo mucho y no te permite a veces, pues eso, poder utilizarlo como nos gustaría. Acabará pasando y al momento estará. Yo también soy de la parte que soy más romántico del deporte y me gusta mucho todos los datos aplicarlos, pero a mí me gusta esa parte del jugador que no sabes cómo te va a salir y por qué, pero en ese momento se le enciende la llama del corazón y te hace un tiro que tenía un 5% de probabilidades de entrar. Y yo espero y deseo que nunca se pierda eso. El alma. Está claro. Porque es lo que hace diferente al deporte. Y antes decías que la decisión final corresponde a la persona. Así es. Efectivamente. Y luego todo el background de experiencia del entrenador y tal para transmitirlo. Y por supuesto del jugador, que el jugador vive en unos flashes tan rápidos, Sí. en tantas diferentes situaciones en el campo, que no hay más remedio que a veces actuar casi por impulso. Lo tienes metido ahí, lo procesas tan rápido como una IA y al final haces así, resulta que estás solo y la metes. Ya. Yo como enamorado del baloncesto, si no te importa, les hago una pregunta. No, por ¿vale? supuesto, claro que sí. Con todo el conocimiento de baloncesto que tenéis y hacia dónde va, ¿creéis que va a poder haber un mejor juego y mejores jugadores de lo que hay en la actualidad? ¿Más nivel? ¿O creéis que habrán jugadores generacionales pero el nivel ya está tocando techo? Vamos a ver, en mi tiempo se corrían los 100 metros, el récord de España, José Luis Sánchez Paraíso, estaba en 10.3. Ahora, como sabéis, Usain Bolt lo corre en tal. En todas las especialidades deportivas, la humanidad ha ido progresando. ¿Hasta dónde? No sabemos. Pero yo creo que cada generación, los nuevos jugadores son mejores que los anteriores y los dinosaurios éramos eso, unos mostrencos que andábamos así con unas escamas tremendas y una cola larguísima que no te dejaba correr mucho. Así que ¿Había más disciplina antes o ahora? yo creo que ¿O ahora. la misma? Bueno, yo creo que con la cantidad de partidos que tienen ahora los jugadores hay mucho más disciplina. Porque claro, nosotros en nuestra época, bueno, en mi época se jugaba pues aproximadamente en unos, no sé si llegamos a 50 partidos. 50, 60 partidos, Bueno, como mucho. sí, como mucho. Ahora ya son... Y en la mía 40. Claro. La tuya 40, o sea, ahora son, donde estamos hablando, De como mínimo 80 partidos oficiales, Sí. porque hay otros partidos, digamos, no oficiales, todo eso. Con lo cual, la disciplina, tienes que tener una disciplina en todo, en tu forma de ser, en tu forma de, digamos, de vivir, en tu forma de comer, etcétera, etcétera. O sea, eso ahora es fundamental. Además, todos los jugadores quieren prolongar su vida deportiva, con lo cual, si tú mantienes sano,
con una alimentación como Dios manda, con un, digamos, un ritmo de vida que es correcto, etcétera, etcétera, pues puedes jugar mucho más años. Antes erais más kamikazes. Bueno, nos gustaba salir. De todas maneras, Vicente, yo te digo una cosa también, esto ahora tienen mejores marcas porque aparte que no llevan las escamas esas que decías Ayuda, tú, ayuda. aparte pues los tejidos que se usan, ¿no? Toda la tecnología, Todo está puesto. claro, Sí, sí, es verdad, es los verdad. tejidos, Zapatillas las también. zapatillas. Zapatillas, parece bueno, mentira, pero es muy importante. Sí. O sea. bueno, Sí, sí. si ves bueno, pones una foto de ahora, ¿no? De la equipación que llevan los deportistas ahora Exacto. y ves la equipación que llevabais antes. Y ahora también hay Hay una muchos clara estudios que diferencia. te ayudan a lo que tú bien decías, a prolongar tu carrera, a sacar un mejor rendimiento. Mejor Yo rendimiento. el otro día estuve viendo la rutina que tiene Kobe Bryant cada día y es de alienígena. O sea, lo tiene todo perfecto como para que dure 10 años más su carrera. Y antes era más de voy a entrenar y bueno, no había Es tanta... verdad. No se sabía cómo Bueno, hacía yo he tanto. llegado a una conclusión que en mi caso, por ejemplo, nosotros hacemos demasiado de preparación física, desde mi punto de vista. Puede ser. Porque con la cantidad de partidos que ya empezamos a tener, hacemos mucho enfoque a la preparación Ya. física. Creo que no ha sido tan bueno, desde mi punto de vista, Bueno, yo creo hoy que en ha día sido excesiva. sí que es Hay verdad que hoy en día dosificar, ¿no? no se hace tanto hoy en día. Y eso te lo No dicen se hace. los Ahora ya estudios. es imposible porque tú tienes una etapa de pretemporada donde tienes que, bueno, a pesar, tú tienes que estar en forma Siempre, todo el año, sí. siempre. Pero tienes una pretemporada, pero cuando empieza la temporada tienes muy poca posibilidad, digamos, de hacer entrenamientos. Bueno, ya entrenamientos físicos es prácticamente imposible. Sí, sí, no, total, total. Claro, ¿y os hubiera gustado, creéis que hubiera sido bueno para vosotros tener, por ejemplo, pues redes sociales en el momento de vuestra retirada, en vuestra época, que luego os hubiera ayudado pues, a tener más visibilidad, ¿no? De cara a esa nueva etapa, por ejemplo, redes sociales? Es que no las echabas de menos porque lo ignorabas. No, pero Claro. digo ahora, visto desde ahora, Desde ahora, Pues ¿creéis que os hubiera ayudado, que os habría, hubieran venido bien? habría ayudado, claro. ¿Cómo ayuda ahora? Que en nada convocas una reunión en esta puerta en una hora. Sí, sí. Claro, evidentemente que hubiera ayudado, pero todo el conjunto de la sociedad iba despacito, 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 y todo se ha ido acelerando y hemos llegado a este punto en el que todavía se va a acelerar mucho más. Que también os digo, no se sabe muy bien si es positivo o negativo, porque hoy en día cualquier famoso futbolista o jugador de baloncesto de primer nivel, en cualquier momento saben dónde están, porque le hacen una foto en cualquier sitio, suben a las redes sociales, se ha perdido mucho esa privacidad. Sí. Sí, bueno, pero, Entonces, pero también por culpa vamos, del mal manejo de la herramienta, digamos. O sea, Exacto, vamos, o sea, exacto. No te salgas con un reloj Rolex de 100.000 euros, o sea, te van a robar al final Sí, tu casa. sí, o sea, total, pero total. no enseñes lo que has comprado este coche, no sé qué, no sé cuánto, o sea, sé un poquito listo, pero bueno, los deportistas y la inteligencia a veces no siempre coinciden. Y ahí es lo que hablábamos antes de desde pequeños ya enseñarles, darle unos valores para saber medir estas cosas. Exactamente. Eso es muy La importante. Yo educación creo- en general es una cosa muy importante. Vamos. Muchísimo. Exactamente, para todo. Para todo. Para todo. Y de hecho, en lo que confluye el deporte y lo que puede aportar a los jóvenes o a la sociedad en general, aparte de una mejor condición física, atlética y demás, pues es eso, aportar los valores que tiene Exacto. el deporte Total. en la integración de la sociedad. Perdón, termina. Yo recuerdo un catedrático de latín, porque yo estudié en el Instituto Ramiro de Maeztu, se llamaba Antonio Magariños, y de hecho el pabellón que había en la calle Serrano, que ahora por efecto de las nuevas tecnologías se llama el Movistar, Movistar no sé qué. no sé qué, y el Wizzing ahora se llama Movistar Movistar Arena. Arena. Exacto. Bien, Es bueno, que pues están entrando por todas partes. pues eso se llamaba el Polideportivo Antonio Magariño. Antonio Magariño toda la vida. Y él, Jugaba el propuso... Estudiantes, ¿no? Ahí De está. En Estudiantes estoy Mi hablando. sobrina jugaba con el Estudiantes, hasta Ah, hace ¿sí? nada. Ah, qué Qué bien, bueno. formidable. Sí. Pues él propugnaba lo que llamaba la formación integral del individuo. Es decir, la formación académica
y la formación deportiva como complemento de esa formación académica. Y me parece que eso va de la mano, el deporte va de la mano en la sociedad en ese aspecto, en el de la educación y en el de la formación. Y además yo creo que los deportistas ahora de élite, digamos, los deportistas famosos, tienen una cierta responsabilidad delante de su público, de la gente que siguen a ellos, etcétera, etcétera. Tienen que tener mucho cuidado lo que promueven, lo que dicen Claro. y cómo dicen y qué es lo que hacen. O sea, desgraciadamente es una responsabilidad que tienen que llevar con ellos. Ya que has llegado a este nivel, tienes que mantener pues, un nivel determinado en todos los aspectos de vida. O sea. Porque Pablo, justo te iba a hacer una pregunta que ¿qué te aporta más visibilidad? Si lo que haces en el campo o lo que comunicas cuando estás fuera de él, que va al hilo de lo que está diciendo Chechu. Es curioso porque yo me encuentro en un ecosistema que va muy ligado a las redes sociales. Todo lo que haces es curioso porque en las propias redes sociales de la liga, en cuanto haces una buena jugada o metes un gol, ya llegas a tu móvil y ya te están diciendo de colaborar para subir las redes sociales conjuntamente. Entonces, va muy ligado de lo que haces dentro del campo, pero el valor añadido que te da fuera, los valores que transmites, los vídeos que subes, es como tener dos trabajos a la vez, uno dentro del campo y otro fuera del campo. Pero esto sí que es verdad que va muy enfocado a redes sociales, a creadores de contenido, bueno, un poco el enfoque que hay hoy en día. Yo ahí la oportunidad que veo de la tecnología es que va a permitir a todos tener ese escaparate, ¿no? Ese escaparate, ese fragmento, ese espacio, Sí. llamémosle en la nube, ese espacio en todo el entorno social en el que puedes proyectarte y participar. Ahora bien, como muy bien decía Chechu, no todos tenemos la posibilidad de dejar un legado. Si pensamos en los grandes deportistas, y voy a decir dos, por ejemplo, Rafa Nadal en tenis, Pau Gasol en baloncesto, que son dos iconos de deportistas y demás, pues no les habréis visto ningún detalle de los que decía Chechu, de los que puedan arrepentirse, ni nadie les ha pillado en ninguna situación difícil, escabrosa o no sé cómo decir. Entonces, esas personas efectivamente tienen esa responsabilidad, pero al tiempo tienen la capacidad de transmitir mucho más. Ahora, si ellos además, imaginaos que Rafa Nadal manejara una red donde estuviera pum, 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 difundiendo cosas y tal, sería la bomba. Él se mueve a través de entrevistas en los medios, etcétera, etcétera. Eso va muy fragmentado en el tiempo y esas son las enseñanzas que pueden transmitir. Pero en la forma en la que decía Pablo, ya cualquiera podemos mandar mensajes de todo tipo. Pero yo creo y que generar nuestra propia audiencia. Exacto. Pero ahora justo dabas el ejemplo de Rafa Nadal y Pau Gasol, que para mí son dos atletas españoles, pero los que han aportado más valor a nivel mundial. Pero dentro de los tenistas, Carlitos Alcaraz, por ejemplo, sí que es muy joven y justo ahora saca un documental en Netflix donde explica un poquito más sobre su vida y se humaniza. Ya no tienes a Carlos Alcaraz, el tenista, sino tienes a la persona. Y ahí pues te enseña un poquito cómo es, los gustos que tienen, y de esta manera las personas tienen la capacidad de ver cómo es este tipo de persona, qué le gusta fuera del tenis, qué es el Carlos Alcaraz, no tenista, sino como persona. Claro. Y yo creo que, hilándolo un poco con lo que decíamos, las redes sociales, si están bien utilizadas y les das un buen propósito, tienen un montón de oportunidades y son súper buenas. Absolutamente, eso es como... Eso es verdad. Pues yo os animo a que os metáis, a que indaguéis, a que sigas indagando, Vicente, en el mundo virtual. ¿Te has puesto algunas gafas de realidad virtual? Nunca. Vamos a tirar unos tiros. Hay baloncesto, de ¿eh? baloncesto. Ahora tiráis unos tiros para que puedas sentir la sensación, ya verás que es chulísima y que además se está utilizando muchísimo ahora la realidad virtual también, no sé si lo sabéis o no, me imagino que sí, para entrenar, para mejorar marcas, bueno, para trabajar otro tipo de cosas y, bueno, y de una manera, bueno, que te facilita
mucho tanto a actores de élite como actores, actores, no, Deportistas. pero es que soy actriz, Pero bueno. presentadora, por eso me sabía lo de la corbata del escenario. Para deportistas de élite como para deportistas, pues, bueno, aficionados o de otro tipo. Ya para terminar, muy brevemente, ¿qué les diríais a un deportista que tenga ahora, por ejemplo, bueno, 22 años o 20 años y que todavía no está pensando ni se le pasa por la cabeza su último cuarto? Su último cuarto, se refiere el Sí, de cara a la partido. retirada. La retirada. Así lo hemos denominado la mesa, después del último cuarto. Ah, después del último cuarto. Después del último cuarto, sí. Bueno, empieza tú. No, estoy pensando un poquito, pero yo creo que si está en el último cuarto ligando con lo que tendrá que hacer después del último cuarto, ya debería tener investigado en su cabeza, y estamos hablando ya de un joven de 20 algunos años, ya debería tener en su cabeza cuál es su ilusión de vida, qué es lo que le gusta, en qué le gustaría integrarse el día de mañana y prepararse. Formación y formación. En lo que le guste, en lo que le vaya siendo necesario, en lo que vaya viendo en su entorno, en las personas de alrededor. Si tiene un amigo muy volcado en redes, pues debería intentar entender qué hace, a dónde llega con todo ello y demás. Si tiene otro que, por ejemplo, lo que hace es leer como un salvaje libros y libros porque el día de mañana va a ser poeta, es una persona que le gusta las humanidades y, bueno, pues ya debería ir conociendo una serie de libros que debería... Formación y educación, la base para el futuro. Estoy completamente de acuerdo contigo, Vicente. Leer es muy importante, ¿eh? O sea, aparte de la vida social que llevamos en los medios sociales que tenemos de comunicación, etcétera, etcétera, simplemente leer un libro también es muy importante. Una cosa que yo ahora mismo lucho con mis hijos es que leen un libro, o sea, que no están todo el día en las redes sociales, o digamos con el juego, etcétera, etcétera, es que cogen un libro, joder, Robinson Crusoe, un libro magnífico, pues que leen un libro, es que no hay manera. Total, O sea, total. Es importante. yo creo que es una cosa de lectura, es una cosa añadida a nuestra vida y no tenemos que olvidar de ella. Bueno, yo para acabar el consejo que le podría dar, sobre todo que los humanos tendemos a pensar en el futuro, en el que haré mañana, en el próximo partido que tengo, el próximo torneo, sobre todo de pararse y disfrutar el día a día y los pequeños detalles que son los que nos llenan como personas. Y como decíamos, digo, siempre no perder la perspectiva. Efectivamente. Ahí está. Ahí está. Pues muchísimas gracias. ¿Sabes qué os voy a pedir? Que me firméis un autógrafo. Claro. Que me hace mucha... Hace muchos años que no me piden autógrafos a mí, no sabes la ilusión que me hace. Marta, Marta. para Marta. Pues hasta aquí ha llegado el MetaWorld Congress en el Show Arena, porque esta es la última charla, como os decía, de las que presento. Llevo 2 días a tope, sin parar de presentar, de moderar paneles. Hemos visto muchísimo deporte, hemos hablado de inteligencia artificial, de realidades virtuales extendidas y, bueno, no me quiero extender más. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí, a los que habéis venido al MetaWorld Congress. Ahora se están dando los premios Open Award en el Impact Forum, aquí en el auditorio. Y después creo que va a haber un cóctel aquí, así que si os queréis quedar, estáis invitados. Muchísimas gracias, encantada de conoceros, Vicente, Chechu. Muchas gracias. Y Pablo. Gracias, vosotros, todo un honor placer. teneros aquí.